Buenas noches a toda la audiencia e igual mi saludo fraternal y combativo para todos y a los invitados que hoy como siempre están eh, Ri- eh, Ricardo y José, y hoy tenemos una invitada especial de los comités de lucha que es la compañera Carmen. Igual el saludo para el equipo técnico que hace posible la transmisión. Bienvenidos entonces a este nuestro octavo programa de Vanguardia Obrera. Un mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Gobierno y prensa burguesa insisten en que para generar empleo es necesario reducir salarios y alivianar la carga de los empresarios. La clase obrera debe comprender que estas no son más que mentiras y que solo la organización y la lucha le permitirá enfrentar a sus enemigos en esta lucha de clases. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Lo más destacado de la semana. Bueno, iniciamos entonces con el resumen de los principales sucesos de esta semana, tanto nacionales como internacionales. En lo nacional se resalta la lucha que vienen librando trabajadores en lo laboral en contra pues, de las medidas represivas de patronos y el Estado. Así, los trabajadores de la empresa Philip Morris, afiliados a la organización sindical Sintra Tabaco, en el marco de pandemia, denuncian además de las pésimas condiciones laborales el cierre de la producción, dejando sin empleo a 450 familias, varias de ellas del sector agrícola. Luego, los trabajadores de la empresa de seguridad andina de Cali hoy realizaron un mitin contra la persecución laboral y sindical de la que están siendo objetos. En cuanto al terrorismo de Estado que no cesa, nos llega la noticia de que el 11 de diciembre fue asesinada Elizabeth Betancourt, coordinadora de capacitación comunal del capítulo Yolombó de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia. En la madrugada de ayer fueron asesinados igualmente 4 hombres en el corregimiento de Cuturú, a una hora y media de la cabecera municipal de Caucasia. Los asesinatos y masacres no paran. Esta es una guerra reaccionaria que desangra al país y que debe ser frenada con la lucha revolucionaria de las masas. En lo internacional, en Albania continúa igual el terrorismo de Estado contra el pueblo, que ya no aguanta y por eso se levanta ante el asesinato de un joven de 25 años a manos de las fuerzas reaccionarias del Estado. Después de 19 días de protestas, los campesinos en la India intensificaron hoy la lucha con movilizaciones, bloqueos de carreteras y pequeñas huelgas de hambre, rechazando 3 leyes que liberalizan el sector agrícola, es decir, dejan en manos del capital privado la compra de las cosechas que hasta el momento estaba en manos del Estado, lo que significa la ruina para los campesinos. Igual como le está sucediendo a nuestros campesinos en Colombia. Qué propicio momento para materializar la alianza obrero-campesina y para derrotar el capitalismo imperialista.
En cuanto al movimiento comunista internacional, condenamos la pena de 30 meses impuesta al editor de la prensa revolucionaria Yeni Democracy, Nueva Democracia, por hacer propaganda al Partido Comunista de Turquía ML, el TKP-ML, y a varios partidos que libran una lucha armada. Y aunque los reaccionarios quieren callar la voz de los comunistas, les será imposible, pues es la voz de los explotados y oprimidos que crece cada día y se fortalece. Asimismo, se requiere la organización de vanguardia internacional y un medio de difusión internacional que combata minuto a minuto el capitalismo imperialista. En cuanto al Estado y las contradicciones de las clases dominantes, la reforma al Código Electoral presentada por el gobierno mafioso con mensaje de urgencia es discutida por los que aplastan al pueblo, poniendo como fachada una democracia cuando ya sabemos quién pone y quita a los gobernantes. Una reforma que, además de modernizar el aparato el aparataje de la farsa, aumentar la burocracia y por ende la corrupción, legaliza el fraude. Pero esta reforma lo único que puede mostrar son las contradicciones y la debilidad de los de arriba. En cuanto al partido, en el marco de la negociación del salario en Colombia, es nuestra responsabilidad explicar que el alza general de salarios hace que mejoremos nuestra condición, pero debe estar enmarcada en la necesidad de construir el partido para el avance a la destrucción del Estado capitalista y hacia la revolución socialista. Gobierno y prensa burguesa insisten en que para generar empleo es necesario reducir salarios y alivianar la carga de los empresarios. La clase obrera debe comprender que estas no son más que mentiras y que solo la organización y la lucha le permitirá enfrentar a sus enemigos en esta lucha de clases. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Bueno, el tema central que vamos a tratar en el programa de hoy consiste en que una rebaja del salario no aumenta el empleo. Y precisamente hace 15 días hablábamos sobre la farsa de la negociación del salario mínimo y explicábamos por qué era importante exigir un alza general de salarios. Dimos algunas puntadas sobre las mentiras que el Estado y los capitalistas argumentan sobre, entre comillas, lo perjudicial que sería un aumento del salario real. Una de ellas, y que la han venido trillando en estos días los gremios, la prensa burguesa y el gobierno, es que para generar empleo se requiere quitar cargas a los empresarios en vez de que tengan que pagar más. Hoy precisamente con los invitados Ricardo y José nos van a explicar más a profundidad sobre esta situación, sobre esta farsa, sobre esta forma como el Estado y los empresarios quieren hacer creer al pueblo de que efectivamente se requiere pues rebajar los salarios, sabemos que eso es una mentira por cuanto las leyes pues del capital las contradicen. Entonces vamos a iniciar con el compañero Ricardo para que nos explique sobre el tema de hoy. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo pienso que lo primero que hay que
que hay que mirar en este tema y que nos permite clarificar de ahí para adelante para poder hacer un buen análisis de esto, son la realidad, los hechos pues que son hechos en sí mismos y son demostrativos de lo que está sucediendo con este problema. Primero que todo, pues hay que plantear que hay una idea muy empujada por el gobierno y por los gremios en el sentido de que dicen que el alza de salarios aumenta el desempleo. Es decir, que si se le mejoran las condiciones de vida a los trabajadores, eso va a producir como efecto inmediato que se genere desempleo, y en ese mismo sentido entonces sacan la conclusión amañada y mentirosa también de que la disminución del salario contribuiría a aumentar la posibilidad de empleos. Es decir, disminuir el salario va a permitir que más trabajadores consigan su puesto de trabajo. Por eso, pues, en eso se basan para esa propuesta, pues, tan ruin y miserable que están levantando desde diversas partes. En cifras, ¿cómo es esto? Recordemos que el salario, cuando nosotros hablamos de salario, estamos hablando directamente en relación a lo que es el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, el salario debe representar el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa misma fuerza que es una mercancía. La fuerza de trabajo es una mercancía, y en ese sentido, cuando hablamos de salario, no hablamos solamente de un asunto puramente nominal y de cifras, sino que está confrontado directamente con la satisfacción de esas necesidades de la clase obrera, no solamente del trabajador directo, sino de la clase obrera en su conjunto, es decir, de todos los que dependen de ello. Si miramos la evolución de nominal simplemente de eso, pues nos vamos a encontrar efectivamente de que año a año pues se ha incrementado. Pero si lo comparamos realmente con el tema de la canasta familiar, incluso partiendo de los mismos datos del gobierno, que ya sabemos pues de hecho que son amañados, nos damos cuenta efectivamente de que no representa absolutamente para nada, y que por el contrario esa brecha entre lo que percibe el trabajador y lo que representa la canasta familiar cada vez es mayor. Es una relación que se va aumentando de manera exponencial. Según el DANE, la canasta básica familiar en el 2019 está considerada en un monto de 3.488.577 pesos mensuales. Esa canasta familiar obviamente ha tenido variaciones porque pues los productos van variando, además de los asuntos básicos pues de alimentación y vestido, hay otras necesidades producto del mismo desarrollo de la tecnología y toda otra cantidad de cosas que se vuelven necesarias, pero incluso cogiendo solamente lo básico, en esos términos está por el propio DANE considerado, de que la canasta familiar está por 3.488.577. Es decir, eso lo confrontamos realmente. La realidad, incluso partiendo de los datos mismos de ellos, es que un sueldo de 828.116 pesos, que es el sueldo mínimo, ¿qué porcentaje realmente es lo que está recibiendo los que reciben el salario mínimo? ¿Sí? Ahora, incluso, según el mismo propio DANE, ellos mismos reconocen la cifra que sabemos también que son amañadas, reconocen que solamente el 9,8% de los hogares en Colombia lleva lo que ellos llaman una vida holgada, es decir, que pueden cubrir los gastos de la canasta familiar básica y que les sobra algún excedente, por mínimo que sea. Es decir, estamos hablando de que más del 90% de las familias no perciben esa cantidad, ¿sí? Entonces eso es lo que realmente hay que considerar cuando hablamos de las cifras y comparativas con los salarios. En temas de empleo, ¿no? La lógica de eso entonces sería, si los salarios han rebajado de esa manera en todo este tiempo,
pues se consideraría, según la teoría de ellos, entonces que el empleo aumentaría. Sin embargo, la realidad es completamente distinta a eso, ¿no? ¿Sí? Las mismas cifras, volvemos a las cifras de ellos mismos para no decir que es que nosotros exageramos sobre el tema. Las mismas cifras en términos de desempleo que reconoce el DANE desde el 2015 al 2019 están así. En el 2015 el 8,8% de desempleo, 2016 9,2%, 2017 9,4%, 2018 9,7%, 2019 10,6%, es decir, ha ido en aumento incluso dentro de las cifras mismas de ellos, que sabemos efectivamente que son mentirosas porque ellos meten dentro de los empleados a una cantidad de trabajadores desempleados, subempleados, vendedores ambulantes y gente que ha tenido en un periodo corto alguna actividad comercial y ya los meten dentro de esa escala. La realidad es completamente distinta a eso, ¿no? El índice de desempleo ha aumentado porque el desempleo es un producto natural y es una necesidad y es una condición del sistema capitalista en el que nosotros vivimos, ¿no? Ahora, en términos de pandemia, de la época de pandemia, sí, la cosa se ha acelerado aún en ese sentido, es decir, de la pandemia se han aprovechado para intensificar mucho más eso. En uno de los editoriales últimos del periódico Revolución Obrera se escribía precisamente que en Colombia fueron más de 5 millones de asalariados con contrato de trabajo los arrojados a la calle entre los meses de marzo a mayo. Y esas son cifras reconocidas por el mismo gobierno, que incluso aferrándose a sus mentiras, dijeron que habían recuperado rápidamente 2 millones de empleos. Es decir, reconocen, además de eso, que se quedaron 3 millones de personas en los primeros meses de la pandemia, cuando en los primeros meses de la pandemia todavía no se sentía ni siquiera las consecuencias de la crisis económica, es decir, abiertamente se estaban aprovechando para despedir de manera masiva eso. Entonces la pandemia realmente ha sido una condición también para eso, para acelerar ese plan de despidos absolutamente en todas las ramas de la industria. Los despidos tienen unas intenciones muy claras: imponer en los hechos las medidas del plan de reforma laboral, que eso ya lo venían planeando, y simplemente la aplicación o el decreto de la reforma laboral se convertiría para ellos simplemente en una formalización de lo que están haciendo efectivamente. Están arrebatando absolutamente todas las condiciones de trabajo, las condiciones de estabilidad. Entonces, las cifras son muy claras en ese sentido. Creo que a partir de ahí es que podemos hacer un análisis más claro sobre el fondo que tienen esos asuntos. Hasta ahí dejo por ahora, compañero. Muchas gracias. Gracias, compañero Ricardo. Seguimos con el compañero José sobre el mismo tema, pues, ¿qué nos plantea el compañero José sobre, pues, siguiendo con el mismo tema de que una rebaja de salarios no aumenta el empleo? En efecto, Ricardo decía que, y es hechos reconocidos incluso por la estadística oficial, durante todos estos años ha sido el mismo argumento: no se puede aumentar el salario mucho porque genera desempleo. Y a la par con eso han impuesto reformas con el mismo bellaco argumento de producir empleos y de generar empleo. Tenemos entonces la ley 770, que convirtió la noche en día, que realmente fue un atraco directo al bolsillo de los trabajadores al robarle las horas extras nocturnas, y que luego el flamante ministro obrero Lucho Garzón propuso y redujeron un poquitico eso, es decir, aumentaron 2 horitas el recargo nocturno. Y lo mismo sucedió después en el gobierno de Santos con la ley del primer empleo, que se supone era para enganchar a los muchachos que no tenían experiencia por debajo del mínimo y que con eso iban a generar empleos. Las cifras cantan: desempleo, desempleo y desempleo en aumento, e incluso antes de que empezara la pandemia, desde diciembre estaban despidiendo trabajadores
Y con la pandemia lo que hacen es utilizar, incluso le dan potestad al viceministro de Relaciones Laborales para que unipersonalmente firmara todas las solicitudes de despido vía express. Le dieron poder unipersonal a un maldito para que despidiera cualquier petición de cualquier capitalista. Y lo hicieron. Las cifras cantan. El propio DANE reconocía, incluso para mayo, junio, septiembre, las cifras altísimas, 19, 23% de desempleo, y después dijeron eso se desinfló. Se han recuperado no sé cuántos empleos y andan en esas. Históricamente, entonces, se presenta pues ese asunto. Desde el punto de vista de las leyes económicas del capitalismo, no es cierto que el alza de salarios genere desempleo. ¿Por qué? Porque inmediatamente, automáticamente, incluso un alza de salarios, lo que ocasiona es un aumento de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, que es la clase obrera, para adquirir mercancías, es decir, para estimular la producción de mercancías. Y por consiguiente, si se estimula la producción de mercancías, se va a estimular el empleo también. Se mejoran las condiciones generales, sociales de toda la población, y por tanto se produce un estímulo a la producción de mercancías. Es decir, se obliga a que produzcan más empleos y por tanto se incentiva todo el aparato productivo. Esa discusión la tuvieron los economistas desde 1800 algo. Un señor Weston, y que a propósito de esa discusión que se le planteó a la Asociación Internacional de los Trabajadores en el 67, eran los mismos argumentos. Es que se encarece la canasta familiar, es que se van a elevar los precios de los productos de primera necesidad, es que se va a desestimular el empleo y entonces los obreros se van a ver vistos la mayoría al arroyo. Marx les demuestra en Salario, Precio y Ganancia, que se los recomiendo que lo estudien nuevamente. Decía, palabras textuales del viejo, decía, refutando al señor Weston, que es una polémica precisamente lo que hay en Salario, Precio y Ganancia, y decía: todos conocéis la ley de las 10 horas, o mejor dicho, de las 10 horas y media, promulgada en 1848, es decir, la ley que rebajó la jornada de trabajo, y todos los capitalistas chillaban, decían: se acabó, porque nosotros en las últimas 2 horitas que explotamos a los trabajadores es lo que nos queda para nosotros, entonces nos van a empobrecer, se va a acabar la industria, esto es la ruina completa de toda la sociedad. Claro, acostumbrados a que los trabajadores trabajaban 12, 14 y 16 horas. Reducir la jornada significaba un aumento general del salario automáticamente. Pero además de eso, se presenta, dice Marx, fue uno de los mayores cambios económicos que hemos presentado. Representaba un aumento súbito y obligatorio de salarios. Era una subida de salarios que se operaba en circunstancias excepcionalmente desfavorables, en plena crisis. El doctor Ure, el profesor Senio y todos los demás portavoces oficiales de la burguesía en el campo de la economía, entre comillas, demostraron, es decir, los de ahorita, los Ratasquilla, los Bruce Master, el señor de la SAC, los chupasangre y los representantes de ellos, por consiguiente, demostraron, entre comillas, que aquello era tocar a muerto por la industria inglesa, dice Marx. Demostraron que no se trataba de un aumento de salarios puro y simple, sino de un aumento de salarios provocado por la disminución de la cantidad de trabajo invertido y basado en ella.
Amenazaron con el descenso de la acumulación, la subida de los precios, la pérdida de mercados, el decrecimiento de la producción, la reacción consiguiente sobre los salarios y por último la ruina, es decir, el acabose. ¿Y cuál fue la realidad? El resultado, que los salarios en dinero de los obreros fabriles aumentaron a pesar de haberse reducido la jornada de trabajo. Es decir, no solamente se redujo la jornada de trabajo, sino que aumentaron los salarios, que creció considerablemente el número de obreros fabriles ocupados, que bajaron constantemente los precios de sus productos, que se desarrollaron maravillosamente las fuerzas productivas de su trabajo y se dilataron en proporciones inauditas y cada vez mayores los mercados para sus artículos. Es decir, absolutamente todo lo contrario de los augurios de los economistas burgueses. Por la misma lógica con que funciona el capital precisamente. Algo similar, eso no es historia por allá en patria no es historia por allá del siglo XIX, no. En Colombia sucedió algo similar en 1977. En el transcurso de un año hubo 3 aumentos generales del salario mínimo durante el gobierno de López Michelsen. ¿Y acaso hubo desempleo? ¿Acaso se redujeron los puestos? Nada. El aumento fue gigantesco, más del 40% en un año, producto de 3 alzas generales de salario como consecuencia de la lucha intransigente de los trabajadores y lo que fue el glorioso paro del 14 de septiembre del 77. ¿Y el resultado cuál fue? Ninguna empresa quebró, y eso es histórico, y lo pueden comprobar los compañeros. Aumentó el consumo, se rebajaron los precios de los productos de primera necesidad en vez de subir, o por lo menos quedaron estancados. En aquella época el chocolate había subido 3 veces y se estancó. Incluso algunos productos bajaron el precio. ¿Listo? No se subieron y se aumentó el 40% en el salario de los trabajadores. Y por el contrario, en lugar de disminuir el empleo, se presentó un ascenso general de la producción, se abrieron nuevas industrias y pare de contar. ¿Qué ha pasado realmente en el último tiempo? ¿Por qué la situación está ahorita así? ¿Y por qué vuelven a ponerse de moda esas teorías que incluso han sido refutadas por la vida, por la historia y por la economía, pues por las leyes económicas del capitalismo y por los mismos hechos de la vida? ¿Qué pasó? Por allá en 1936, en medio de la gran crisis que inició con la llamada Gran Depresión del 29 y que culminó con la Segunda Guerra Mundial, estaba la situación muy similar a ahorita. Es decir, empresas quebradas, despidos por toda parte, una recesión económica mundial y tanto que desembocó en la crisis, y en el 36 ya caminaba la guerra imperialista, ya estaban invadiendo España, y un señor muy famoso entre los economistas, Keynes, se llamaba John Maynard Keynes, en la conocida obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que es una obra basada únicamente en la circulación de las mercancías, refutó para esa época la alaraca de todos los economistas clásicos respecto a la intervención reguladora del Estado, es decir, la intervención del Estado en la política fiscal, la intervención del Estado en la inversión y en la regulación del interés bancario, era contraria al funcionamiento del capitalismo. Y decían ellos, con esas tesis de Keynes, esto no se va a mejorar, esto va peor todavía de lo que ya estamos. Los mismos argumentos babosos de los de ahorita. Nada. ¿Qué pasó? Cuando termina la Guerra Mundial, se amplía el campo socialista y por consiguiente se mejoran las condiciones sociales, producto del socialismo, se mejoran las condiciones sociales de casi la mitad de la humanidad.
Y el socialismo demuestra que puede existir una sociedad distinta cuando no está de por medio la ganancia, y la lucha general de los trabajadores obligó a que la burguesía acogiera las tesis de Keynes, las lecciones de Keynes, y entonces se impuso lo que se llamó o lo que llaman el estado de bienestar, que básicamente era: el Estado tiene que invertir en los asuntos sociales, es decir, en la salud manejada por el Estado, salud pública para toda la población, educación pública gratuita para los trabajadores y en general acceso pues incluso a la educación superior, vivienda para los trabajadores, transporte público en manos del Estado, los ferrocarriles, los correos públicos en manos del Estado, ¿sí? Intervienen entonces y el Estado interviene, y además de eso, las grandes obras de construcción en manos del Estado, es decir, las carreteras, las hidroeléctricas, todas las grandes obras de infraestructura en manos del Estado. Y listo, se generó empleo gigantesco, ¿sí? Se mejoraron las condiciones sociales de los obreros en el mundo. No pasó nada. ¿Qué pasó realmente? Que los capitalistas se les rebajó su ganancia. Fue lo único que pasó, tanto en el 77 como en el 80 como en el 86, 87, como en el 48 en Europa. Posteriormente, después de eso, claro, lo de Keynes no podía resolver un problema que es estructural del capitalismo y por tanto ni podía impedir las crisis, ni podían impedir nada, porque es una contradicción que está en la vida misma del sistema, que se basa en la explotación asalariada, que se basa en la acumulación de ganancia y de plusvalía, y por tanto que enfrenta el carácter social de la producción con el carácter privado de la apropiación, y por tanto es inevitable que se presenten crisis. Perdón que le interrumpa ahí una cosita, porque es que precisamente cuando uno mira esa situación de que efectivamente la mejora de las condiciones de los trabajadores, mejorar sus condiciones, mejora incluso el empleo, mejora la economía, mejora la industria, es decir, en ese sentido es que hay algunos efectivamente que desde incluso que dicen desde la propia izquierda plantean de que entonces sí se puede lograr, es decir, se puede lograr un estado de bienestar, un estado que regule absolutamente todo, ¿sí? Se puede mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorémosle el empleo, mejorémosle los salarios, es decir, que todo se mejore para todos y podemos efectivamente hacer una sociedad bajo el sistema capitalista, un sistema que realmente funcione, ¿sí? Que es el asunto, pues un asunto muy importante que hay que aclarar en ese tema, porque claro, en teoría general y en lo abstracto eso es cierto, podría existir ese capitalismo donde todos vivamos bien, donde todo se reparta para todos mejor. Sin embargo, hay que entender bien a qué obedece, porque es que eso no se puede hacer, así funciona en la cabeza de algunos, ¿sí? Es bien importante ese aspecto. Eso. Entonces iba para allá precisamente. Pero como existe esa contradicción que es antagónica entre la forma que produce y la forma como se apropia lo que produce la sociedad, indudablemente eso tenía que colapsar. Es decir, lo de Keynes era un paliativo temporal únicamente. ¿Por qué? Porque no solamente no estamos en la época de la libre competencia, es decir, en 1848, sino que estamos en la época del imperialismo, donde es inevitable que cada vez más se concentre en un puñado de parásitos y sobre todo del capital parásito financiero lo que produce la sociedad. Es decir, los grandes monopolios financieros. Y entonces, claro, el Fondo Monetario Internacional ahorcó los estados con la deuda pública, con la deuda privada también, ¿sí? Y en general toda la sociedad termina trabajando para el capital monopolista financiero, para el capital usurario, parasitario,
Es una época donde el rey del capital es el capitalismo, el capital parasitario financiero, y entonces que estrangula todo, incluso que en muchos aspectos frena todo el progreso de la sociedad. ¿Cómo excusaron ellos ahorita, después de este asunto, qué pasó además de eso que había alcanzado la clase obrera? Que son dos cosas que van relacionadas. Una, la mejora general de la clase obrera es producto del socialismo y de la lucha general de los trabajadores, que la burguesía se ve obligada a aceptar unas cosas. Eso se colapsa. ¿Qué se presenta ahora en el último periodo? Entonces, lo que los pequeños burgueses y los socialdemócratas y los oportunistas llaman neoliberalismo. Pasó un hecho histórico concreto que ha conducido y que explica pues la situación de ahorita y que tenemos que entenderla. La clase obrera perdió el poder en Rusia en el 56, en China en el 76, y a partir de ese momento la burguesía y especialmente el capital parásito financiero se desató en una carrera voraz por barrer con todas las conquistas de medio siglo de lucha del proletariado mundial. Entonces, listo, entregar la salud, ¿cuál Estado? Capital privado. La educación, absolutamente todo lo que era un asunto social dirigido por el Estado, se lo apropiaron los grandes monopolios. Parásitos también, y por tanto un empeoramiento general de todas las condiciones de vida de los trabajadores en todas partes del mundo. Eso no es una desgracia de los países oprimidos únicamente. En todas partes los obreros se les han rebajado sus condiciones de existencia. Además por una diferencia también en términos de clase, ¿no? Porque mientras el proletariado, siendo la clase que trabaja, puede y está en condiciones materiales de buscar realmente un bienestar para toda la clase a nivel internacional, que es una de las condiciones profundas, importantes, fundamentales de la clase obrera, la burguesía es completamente contraria a eso, es opuesta a eso. O sea, la burguesía lucha entre ella misma por destruirse unos a otros, por lo tanto ellos no van a estar jamás en armonía entre ellos, y ellos siempre se van a disputar los mercados, se van a disputar los países, se van a disputar la tierra, van a arrasar absolutamente con todo. Por eso esa posibilidad de armonía del sistema capitalista no es posible. Eso. Entonces, que es muy importante ese asunto. Entonces va aparejado no solamente por las leyes propias de cómo funciona el sistema capitalista, que es la más brutal y salvaje lucha entre los distintos capitales, entre los distintos grupos monopólicos, pero a su vez la contradicción más profunda del sistema entre la clase obrera y la burguesía y el imperialismo, pues también. Entonces llegamos a esta situación en que el asunto está así, pero ocurrió el hecho social y político importantísimo, que es el movimiento obrero entró en crisis, es decir, el comunismo dejó de existir como corriente social de pensamiento y política. La clase obrera perdió su partido, perdió su campo socialista. Fue una derrota que fue muy profunda y de la cual no nos hemos recuperado. Y eso le permitió que el oportunismo y los reformistas, los que ahorita hablan de devolver la rueda de la historia, de hacer un capitalismo armónico, clásico, bonito, con igualdad y con no sé qué cosas, es una utopía y es reaccionario, porque se trata de volver eso, de devolver la rueda de la historia, que es lo que propone Petro, ¿sí? Cuando el proletariado tiene que mirar para adelante y entender que la situación actual en que se encuentra, y porque se ha impuesto toda la legislación antiobrera y que han convencido incluso a una parte de los trabajadores en que en efecto un alza general de salarios produce desempleo, cuando eso es una mentira, ¿sí? Ahorita que proponen 20%, rebajar el 20%, es decir, pagar el 80% del salario mínimo, de nivelar por lo más bajo, ¿sí? E incluso de disminuir la jornada del trabajo con otras arandelas, por supuesto, es decir, de acabar definitivamente con todas las conquistas obreras que han costado sangre, entre ellas la propia jornada de trabajo de 8 horas, que ya la han alargado, la han prolongado. Entonces no solamente eso, es por todo, y tiene que ver con la pérdida del
del proletariado, de su partido político, de su campo socialista, y que quedó en manos completamente de los liberales y socialdemócratas su movimiento para resistir a la embestida de los capitalistas. Y entonces ellos se hacen eco de todas las tonterías y las babosadas que dicen los economistas y los enemigos de la clase obrera, al punto que incluso cada año en esa farsa hablan carretas sobre cosas que no tienen nada que ver con el salario. ¿Qué hacer? Gracias, compañero José, por su magnífica intervención también. Y esto pues nos comprueba de que efectivamente todo lo que la carreta pues que viene hablando el Estado, que vienen hablando los empresarios, todos los gremios pues y sus ministros, entre ellos pues el Ratasquilla, como decía el compañero José ahora hace un rato, de que imposible pues hacer un aumento de salario porque no, se van a quebrar los capitalistas. Entonces, y resulta pues que ya nos han explicado que eso es una vil mentira y que simplemente el capitalismo lo que va desaparejado es con la ambición y cada vez de acumular más y más y más a costa de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores, del pueblo. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que debemos hacer hoy? Pues tenemos que reorganizarnos porque ya nos comentaban, y es un hecho real que mientras se estuvo pues en Rusia y en China en el sistema socialista, en el Estado socialista de obreros y campesinos, las cosas mejoraron para toda la población, para toda la sociedad, porque no estaba la acumulación al mando, no estaba la ganancia al mando, sino que lo que producían todos los trabajadores era distribuido socialmente entre quienes realmente producen. Y ese es el temor que tienen los capitalistas hoy. Incluso hoy, como están las condiciones, con esta situación pues de crisis y la situación de miseria, de hambre en que están sometiendo a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, al pueblo explotado y oprimido, es que es posible un estallido social. Y tenemos que necesariamente, para cuando se dé esa situación, prepararnos. Por eso decimos, hay que reestructurar el movimiento sindical para que este movimiento realmente sea garante en la defensa de los intereses de los trabajadores. Tenemos que organizar las fuerzas para, en caso de un estallido de esos, podamos responder de una buena forma a esa situación y que no se nos pierda pues ese ímpetu, esa lucha que necesariamente tiene que generarse. Y recordamos lo que pasó en Bogotá, lo que no teníamos organizaciones en el momento fuertes, ni sindicales, ni de partido, y lo que conocemos pues que fue un baño de sangre, y otra la situación siguió de mal en peor como pretende pues el capitalismo sumir cada vez más al pueblo. Entonces nos corresponde eso, y precisamente hoy tenemos una invitada pues de los comités de lucha y del bloque por el paro general indefinido, que es la compañera Carmen. Ella nos tiene una invitación para el 16 de diciembre y a la vez pues sobre las perspectivas para el año 2021. Entonces, compañera Carmen, tiene usted la palabra para que nos comente pues lo que nos tiene hoy pues.
porque bueno, pues la época y bueno, muchas condiciones que afectan eh, el, el movimiento permanente al que estamos acostumbrados ya, y que hace un año pues estábamos precisamente en ese auge. Pero bien, ya la lucha tiene que continuar porque los problemas continúan, empeoran. Entonces, precisamente, pues una forma de permanecer en esto es los comités de lucha, el bloque por el paro general indefinido y otras organizaciones. Estamos invitando para el 16 de diciembre en diferentes ciudades a unos plantones contra esta parte de negociación del salario mínimo por alza general de salarios, contra los despidos masivos, contra todas las medidas pues, del Estado y de los explotadores contra el pueblo. La invitación es en Bogotá a las 10 de la mañana, ahí a las afueras del edificio de profesiones, de las oficinas de profesiones, carrera 13 con calle 32. En Medellín se está descifrando a las 4 de la tarde en la Alpujarra, y en Cali, en la Feria Industrial, a las 7 de la mañana. Entonces es una invitación extensiva para todo el pueblo, para que lleguemos allí, nos unamos frente a esta situación, para continuar, no dejar enfriar la lucha. Y precisamente, pues, los poquitos minutos que quedan, invitarlos para que la lucha continúe el año entrante. O sea, avanzar hacia el paro general indefinido, hacia la gran huelga política de masas, a trabajar por la unidad de todo el pueblo, pero una unidad consciente. Desde luego, en estos momentos hay por diferentes canales, diferentes organizaciones, de diferentes maneras están llamando al pueblo a la lucha, estamos llamando al pueblo a la unidad, pero hay diferentes maneras de entender y de saber cuál es esa unidad, y nosotros estamos llamando a una unidad consciente. La unidad, digamos, para luchar por lo inmediato es válida, es muy importante también, pero tenemos que entender una cosa, y es que luchar por esas reivindicaciones inmediatas nos tiene que servir para algo mucho más grande, que nos tiene que servir, que entender que esa unidad tiene que avanzar hacia la demolición de este sistema de la explotación asalariada, que la unidad, la que se llama y que se trabaja desde el bloque por el paro general indefinido y desde los comités de lucha, va encaminada hacia allá, a acumular fuerzas, a ayudar para transformar esta sociedad. Entonces tenemos que entender que no podemos hacer unidad con los politiqueros, no podemos hacer unidad con los dirigentes obreros y oportunistas, que son los del Comité Nacional de Paro, que son los dirigentes burócratas de las centrales obreras. No podemos hacer, el pueblo no puede hacer unidad con los pacifistas, con estos que confían y llaman al pueblo a confiar en la paz de los ricos, porque es claro que la paz de los ricos es guerra contra el pueblo, sigue siendo. Cada día tenemos que convencernos de esto, cada día hay más masacres, más asesinatos, ¿sí? Entonces esa paz de la que nos hablan estos pacifistas, y que las marchas y el paro tiene que ser pacífico, no. La lucha del pueblo tiene que ser combativa en las calles, guerreándola, porque los derechos se conquistan y defienden, es así, no es suplicando y de manera pacífica. Entonces no podemos hacer unidad con esos con esos conciliadores, con esos enemigos del pueblo. La unidad a la que llamamos tiene que ser por la base, al calor de la lucha, unidos en defensa de los intereses del pueblo, y no caer en esa trampa que desvían y que engañan, pues, que dividen al pueblo, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad también de elevar esta conciencia política en el movimiento, atravesando esa... Disculpe, quiero cerrar el micrófono, muchas gracias. Disculpe, cerrar el micrófono, qué pena. La voy a terminar, gracias. Entonces, esa unidad a la que nosotros estamos y el trabajo que se hace desde el bloque es por una unidad consciente, que se puede resumir básicamente en una independencia en lo ideológico, en lo político
y en lo organizativo del movimiento de masas. La independencia total con respecto a los enemigos del pueblo. Esa es la unidad a la que estamos llamando, y tener claro que ese objetivo final de la huelga política de masas, del paro general indefinido, hay un gran ejemplo ahorita muy reciente. Vimos que levantaron la huelga los trabajadores del Cerrejón, una huelga que duró 91 días, donde nos dieron ejemplo para qué es la huelga, cómo es la lucha, ¿sí? Imaginémonos si esa huelga se hubiese potenciado, se hubiese extendido por todo el país, en todas las fábricas, unidos obreros, campesinos, todos los sectores. Imaginémonos cómo hubiese sido esto. Esa huelga elevada a la N potencia, hacia allá tenemos que seguir caminando, ¿sí? Hacia allá tenemos que avanzar, que esa huelga de los obreros del Cerrejón nos sirva de un buen ejemplo en estos momentos, de unidad, de solidaridad, de lucha permanente, combativa, que entendamos que el enemigo hay que derrotarlo, el enemigo que es el Estado, que son los explotadores, que son estos oportunistas, estos traidores y enemigos del pueblo, a ellos se les derrota de esta manera. Entonces esa unidad consciente, ¿sí? Una unidad de acción que tiene que avanzar, efectivamente tiene que servir, pero tenemos que avanzar y entender cuál es la diferencia entre la unidad de acción y la unidad consciente. Entonces eso es un llamado pues para continuar. El año pasado las condiciones perfectas, los problemas cada día peores, entonces hay cómo trabajar por ese paro general indefinido. Entonces los llamamos a fortalecer esos comités de lucha, a crearlos donde no los hay, a fortalecer ese bloque por el paro general indefinido, hacer las asambleas locales, barriales, a trabajar por construir su plataforma de lucha, que es la base de unidad, ¿sí? Construida desde las bases. Ese es el llamado en estos momentos para acumular fuerzas, para que avancemos hacia la revolución socialista, donde allí logremos acabar con esa explotación, con esta opresión de todos los trabajadores, y que todo este pueblo que hoy sufre las consecuencias de esto, que son los que producen esa inmensa riqueza en el mundo, sean los que vayan a disfrutar de ella. Entonces, para que obreros, campesinos, todos unidos, se tomen el poder, que el Estado esté en manos de obreros y campesinos. Esa es la unidad a la cual llamamos nosotros desde los comités de lucha y desde el bloque por el paro general indefinido. Y muchísimas gracias por habernos invitado de nuevo. No, gracias a usted, compañera Carmen. Y para el año entrante, no el año pasado, para el año entrante. Dije yo el año pasado, bueno. Sí, tranquilo, no se preocupe. Bueno, entonces, sí, obviamente, muy amable pues por su participación, y esperamos pues que el año entrante sea un año de lucha, de mucho compromiso por las reivindicaciones de los trabajadores. Los recomendados de Vanguardia Obrera. Bueno, teniendo en cuenta pues el tema central de hoy, que fue una rebaja de salarios no aumente el empleo, tenemos los recomendados. Entonces, en primer lugar, hay un folletico de Carlos Marx que llama Trabajo Asalariado y Capital. El que comentaba el compañero José hace un rato, Salario, Precio y Ganancia, también de Carlos Marx. Y ya del periódico Revolución Obrera hay dos editoriales, uno que es sobre la unidad, pero que esa unidad con quién y unidad para qué, ya lo explicaba también la compañera Carmen exactamente ese tema.
y otro editorial contra el desempleo y por alza general de salarios, todos al paro general indefinido. Entonces son los recomendados para que los estudien juiciositos en sus casas y los pongamos entonces en práctica de aquí en adelante. Y antes de despedir el programa, antes de terminar, quisiera pues comentarles algo, que en el tercer programa la Unión Obrera Comunista lanzó una campaña de organización sobre la importancia que tiene para la clase obrera, los campesinos y en fin para todos los oprimidos y explotados de Colombia y del mundo, el hecho de tener un partido. Entonces requerimos hoy con más fuerza, compañeros, luchar por la concreción de esa organización de vanguardia, porque les decía hace un rato, si hay un estallido social y no tenemos esa organización de vanguardia que sepa dirigir la lucha y el qué hacer hacia el futuro, estaremos vencidos y estaremos totalmente desprotegidos, porque esa es nuestra arma, ese partido, el partido del proletariado, el partido de la clase obrera, que sea el que nos dirija a todos, a todo este pueblo, dirija a las masas hacia el triunfo, hacia la revolución socialista, hacia la construcción del Estado de obreros y campesinos. Entonces, compañeros, recalco, pues los llamo muy especialmente hoy a que retomemos con mucha fuerza esa campaña de organización, que recordemos que sin ese partido del proletariado no habrá revolución y no habrá ningún cambio posible. Bueno, entonces con eso de todas maneras les damos el agradecimiento aquí en el equipo pues que estuvo hoy con ustedes, y recordándoles pues de que sus opiniones, sus críticas, sus comentarios son muy válidos para ir mejorando pues en el programa pues de Vanguardia Obrera. Y la cuñita de siempre, necesitamos, compañeros, el apoyo económico para mejorar nuestros equipos, para evitar pues problemas técnicos aquí en la emisión del programa, y queremos pues que ustedes tengan lo mejor, pero requerimos entonces también implementos mejores, y ustedes pues nos pueden colaborar mucho en ese aspecto. Entonces, una feliz noche y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Buenas noches. Sí, lo esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Vamos a